al senador Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra. Quiero antes que nada saludar a nuestros amigos, los senadores José Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda, a nuestro compañero senador Alejandro Encinas, presidente de la codictaminadora, y los saludo porque la crítica que ahora formularé busca ser un diferendo conceptual, nunca personal, ni mucho menos una descalificación al trabajo que ustedes han venido realizando. A lo largo de mi experiencia legislativa en el Congreso mexicano, nunca me había tocado presenciar procesos tan expeditos, tan veloces, diría yo, tan prontos en el desahogo de ciertos trámites legislativos. Por supuesto, me refiero al fast track en la ratificación que este Senado brindó, junto con mi voto, a la presencia y la trayectoria del licenciado Murillo Karam como Procurador General de la República, un aval por unanimidad, del cual yo fui parte. Nosotros hemos procesado de una manera singular, rápida, expedita, los nombramientos de los subsecretarios de Hacienda. Yo también he votado a favor de esa expeditez senatorial. Son procedimientos que se conocen como fast track legislativos, procedimientos que en función, pues, de los propuestos, de las trayectorias, uno decide otorgar su voto. Nunca me había tocado, nunca, que una ley de ingresos se procesara en el Congreso mexicano en las 2 últimas décadas en 2 horas 48 minutos. De cuando se presentó formalmente la iniciativa, me refiero cuando se turnó por parte de la mesa directiva, y luego ahora este momento de su votación, de su discusión. Un Senado que se respete, un parlamentario que se precie de serlo, no puede. Señor senador, me permite, el señor senador don Manuel Bartlett, sonido por favor en su escaño. Si me permite, el senador Corral, un comentario muy breve, Señor senador don Javier Corral, ¿acepta usted la pregunta? Con mucho porque gusto. Lo que procedería sería una pregunta con más que nada de lo que procedería. Se le concede el uso de la palabra. Es Adelante, que ahora señor. estoy batallando con el teléfono que me está sonando en el momento en que estoy hablando y no puedo apagarlo, pero estoy ahora atento. Se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett. Es que el senador Corral, que es un experimentadísimo legislador, mencionó una ley que se aprobó, algo que se aprobó en 2 horas y media o 2 horas 45. Pero yo le quería recordar La ley Televisa. la ley Televisa que se aprobó. 7 minutos. 7 minutos. Perdón, están prohibidos los diálogos. Escuchamos al señor senador Manuel Bartlett y luego su en respuesta. 7 minutos la ley Televisa. Hay que tenerla en el récord, señor. A ver, no, perdón. Es correcto lo que... A ver, ¿ya terminó el senador don Manuel? Ya terminé. Ahora sí, tiene usted hasta 3 minutos para dar respuesta a él y después continuar con la exposición en la cual usted se había inscrito. A ver, es correcto el trámite que recuerda el senador Bartlett con motivo de la ley Televisa. Pero yo le recuerdo al senador Bartlett que esa ley en realidad tardó 2 periodos en aprobarse y en expedirse como tal. De cuando se inició a cuando se aprobó en el Senado, pasaron 4 meses. Lo que el senador Bartlett recuerda es el trámite fast track en la Cámara de los Diputados, en donde la iniciativa entró un martes, la comisión sesionó el miércoles y el jueves la aprobó en 7 minutos,
con dispensa de trámites, 367 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Cámara de los Diputados. Pero ese no es el trámite completo, ese fue el trámite de una sola Cámara. En realidad, este va a ser el récord en materia de fast track legislativo. ¿Por qué? Porque aquí se completa el trámite. Y por supuesto, el procesamiento en una Cámara no puede ser de esta manera. Yo no tengo, por ejemplo, lo digo con sinceridad, y por eso por delante expresé mi respeto a alguien que yo le tengo un gran afecto personal desde que fuimos compañeros diputados, el senador Yunes. Pero yo no creo sinceramente que en un momento del país como este, el Congreso mexicano renuncie a discutir los criterios de política económica. Miren, se llevó a la palestra pública, a la palestra política, el tema del deslizamiento del subsidio a las gasolinas en función del aumento progresivo del precio. Se le llamó el gasolinazo. Hubo candidatos de este Senado, que ahora son senadores, que hicieron su campaña con base en el gasolinazo, con base en las tarifas eléctricas. ¿Qué no nos merecemos una explicación del cambio de posición? ¿Qué no merecemos discutir el IEPS? Porque nos dicen, no, esa es una facultad que está en el Ejecutivo, la de precios, pero el IEPS negativo se encuentra en la Ley de Ingresos, que es el soporte del subsidio a las gasolinas, porque allí es donde el Congreso resuelve. Entonces, no simulemos una discusión que no se ha dado. Se llevó durante todo este año a la palestra político-electoral, incluso se ofreció poner fin a los precios tan altos de las tarifas eléctricas. El gasolinazo, cada mes, unísonos, un conjunto de medios reprochando el deslizamiento del subsidio gradual. Y ahora, ¿qué ni siquiera le vamos a pedir una explicación a los funcionarios de Hacienda de cómo lo van a hacer? ¿Qué van a continuar la política de deslizamiento? ¿La van a agravar? ¿En qué proporción la van a realizar? ¿Ya lo saben ustedes, compañeros? El compañero Larios nos podría explicar en qué proporción van a hacer el deslizamiento. ¿Lo van a presentar en este primer semestre que viene o después de las elecciones? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Dónde está la explicación? Los dictaminadores nos podrían dar alguna información sobre los criterios del deslizamiento del subsidio a las gasolinas, a la gasolina y al diésel. Como esta discusión se debe, como esta discusión no se ha dado, yo no creo que un Congreso pueda abordar en 2 horas 48 minutos la ley de ingresos. Digo un Congreso que no quiera ser de trámite, como se ha dicho. Yo escucho una gran molestia entre varios compañeros por el procesamiento apresurado de algunas de las iniciativas del pacto con el que yo estoy de acuerdo, lo he defendido. Y hay una gran inquietud por reformas que se piensan procesar en un par de semanas. ¿Y por qué no se tiene la misma inquietud con relación a la ley de ingresos, donde se define criterios de política económica muy importantes? Yo sí creo que no se puede cambiar de posición sin una explicación. Lo digo con todo respeto, lo digo sinceramente. El Congreso necesita discutir el IEPS, el Congreso necesita la discusión de la ley de ingresos. Yo en estas horas, por más que he buscado la justificación o la explicación, no la he encontrado. Me parece sinceramente que no se puede votar una ley de ingresos sin por lo menos explicar el cambio de actitud. En las próximas semanas, algunos senadores del PAN vamos a presentar un punto de acuerdo para solicitar al gobierno federal que explique puntualmente
la gradualidad, la temporalidad y las variaciones de la política de precios a gasolina y diésel. Señor senador, le pido que concluya, por favor. Su tiempo se ha terminado. Pues mire, presidente, en realidad estos son los motivos que a mí me llevan que me impiden votar a favor de este dictamen. De hecho, no conozco el dictamen. Yo me supongo que todos los demás que van a votar ya lo conocen. Yo no tengo esa suerte. Tengo ahí una copia que una cortesía parlamentaria, don Francisco Domínguez, me ha hecho llegar hasta mi escaño. Y ahí le estoy dando desde que me lo prestó, buscando la explicación de estas cosas. No viene ninguna. Así no se trata de ser obstruccionistas, no, se trata de ser también buena oposición. Hemos dicho que vamos a ser oposición responsable. Yo espero que no seamos oposición de trámite. Hay que colaborar, pero también hay que contrapesar, hay que equilibrar, porque si no, el poder se desboca. Ya son muchos fast track en menos de 2 semanas. Gracias, señor senador Javier Corral Jurado. Sonido, por favor, en el escaño del senador José Francisco Yunes. Presidente, Sí, solo una rectificación de hechos muy breve y además acompañada de el mutuo respeto que me merece el senador Corral en lo personal y su trayectoria y su proceder. Con gusto, adelante, se le concede el uso de la palabra para hechos. Sí, puede ser desde aquí muy brevemente. Desde luego que sí, claro que sí. Comentarle que la Comisión de Hacienda ha estado en sesión permanente desde hace 4 días, que ha habido, además, antes de estos 4 días de sesión permanente, reuniones de trabajo con funcionarios de distintas dependencias de Hacienda y de señores senadores de los distintos grupos parlamentarios. Y en el término específico del turno, sí hace mención y además invita a la rectificación el comentario del señor senador en términos de que lleva 2 horas 45 minutos. El turno llegó aquí con base en el artículo 176, numeral 2 de nuestro reglamento, el día de ayer a las 4 de la tarde, donde tuvimos una reunión de trabajo de prácticamente 5 horas, donde se decretó un receso para que los grupos pudieran estar hoy en el sentido del contenido del dictamen y de la minuta, pudiéndolo alentarla y pudiendo conocerla, y hoy tuvimos una discusión de que estaba abierta al tiempo que fuera necesario, hasta donde se terminaron las dudas, las preocupaciones y los comentarios. Es esa la razón por la que la Comisión, de manera muy respetuosa, pone a consideración de este Pleno este dictamen. En la Comisión de Hacienda ha habido siempre un interés porque se escuchen todas las voces, la de los señores senadores que forman parte de la comisión, la de los señores senadores que no están en la comisión, que sea siempre el debate y la discusión el hilo conductor de nuestra relación y que el tiempo nunca sea factor. Por eso creí pertinente hacer esta aclaración al Pleno. Reitero, en medio del profundo respeto que me merece los comentarios, la trayectoria y la persona del senador Corral. Gracias, señor senador José Francisco Yunes. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional, en contra. Con su permiso, ciudadano presidente, yo tengo 2 objeciones de forma y 4 de fondo, sin cuestionar el trabajo de nuestros compañeros en las comisiones. Creo que sí es importante
hablar en el contexto en que llega la ley de ingresos. La primera cuestión de forma, y como decía don Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo. En la mañana, cuando vi el primer periódico del día, decía: el Senado aprobará hoy en fast track sin cambios la ley de ingresos. Y nosotros todavía ni siquiera conocíamos el contenido de la ley de ingresos. Como la ley de ingresos define la política pública del país y además define en qué se va a gastar una vez que haya sido recaudado este recurso, pues obviamente significa que vamos a aprobar la política pública del país en menos de 3 horas en que tuvimos conocimiento de este dictamen. El segundo, de forma, es aprobar una ley de ingresos sin saber en qué se va a gastar, aunque sabemos que es facultad exclusiva de los diputados, la ley de egresos, pero que mínimo, cuando se haga la presentación de la ley de ingresos, se diga en qué se va a ejercer el gasto que nosotros vamos a recaudar a través de la ley que estamos aprobando el día de hoy. Entonces, sabemos lo que se va a recaudar, pero no sabemos a qué se va a destinar. Y creo que eso es otra cuestión de forma bastante importante. Con el poco tiempo que tuvimos de revisar este dictamen, hacía ojo de buen cubero, y creo que sí deberíamos de darnos el tiempo suficiente para analizar de fondo el documento, y que no haya la prisa para que tenga que ser el día de hoy. Pudo haber sido mañana o el lunes, o antes de Navidad o después de Navidad. La Constitución establece que una vez cada 6 años, cuando hay cambio de gobierno, el periodo puede ampliarse hasta el día último de diciembre. Pues tendríamos inclusive hasta después de Navidad para revisar el documento y aprobarlo conscientes de lo que estamos aprobando. A ojo de buen cubero, yo me di cuenta, por el análisis a contrario sensu, en sentido contrario que hace el senador Corral, de que uno de los puntos que más fueron criticados al gobierno anterior, que es el tema del gasolinazo. Inclusive se hicieron algunas calcomanías que se pegaban a los carros con la flor del gobierno federal sangrando y decía: di no al gasolinazo, y lo promovía el Partido Revolucionario Institucional. Hoy se mantiene en este documento y no se lo estamos diciendo a la gente. Esa es la primera razón por la que yo no votaré a favor de este dictamen, porque conserva el gasolinazo que tanto que se criticó y que hoy nos está quitando. El segundo, tengo la declaración del senador Penchina de hace una semana, en la que critica al gobierno federal de haberse sobreendeudado. Y en ese documento viene la posibilidad de un techo de endeudamiento de 415,000 millones de pesos para el año que viene. Y además, dentro de este mismo documento, en el artículo segundo párrafo, tercer renglón, por cierto, establece la posibilidad de una deuda de 7,000 millones de dólares con Estados Unidos. Cuando lo que más se criticó hace apenas una semana era el sobreendeudamiento de los gobiernos del PAN, hoy está establecido en esta ley de ingresos. Y eso es a ojo de buen cubero, porque si nos detenemos a revisarla encontraremos más detalles. Por ejemplo, acabamos de aprobar la Ley de Contabilidad y Gasto Público Gubernamental para revisar a las entidades federativas, y se detiene a revisar el dictamen. Vamos a aprobar la posibilidad de que el Distrito Federal adquiera una deuda de 5,000 millones de pesos. Y el tema de haberse aprobado la disminución al ISR al 28%, y sin embargo, de un plumazo los diputados y ahora nosotros decidimos no avanzar en eso que habíamos aprobado durante el 2009 y que obviamente permitiría no tener impuestos tan fuertes para la gente. Por último, compañeros, aquí se ha dicho que es una ley de ingresos inercial, y el argumento es que son muy cortos los tiempos para aprobar esta ley de ingresos. Pero Enrique Peña Nieto no ganó hace 3 días que llegó la ley de ingresos, ganó en julio.
Tuvo agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre para preparar un buen documento con cambios de fondo que no trajeran estas inconsistencias. Creo que deberíamos darnos tiempo, porque quizás lo que estemos aprobando sea adecuado, pero también quizás le estemos cargando la mano a los mexicanos. Muchísimas gracias. Gracias, señor senador Jorge Luis Preciado Rodríguez. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para razonar su voto. Sí, muchas gracias, con su venia, compañero presidente. Quiero decirles que en el Partido de la Revolución Democrática hemos hecho un esfuerzo por coadyuvar a que el arranque de este gobierno no sea un arranque tormentoso, no sea un arranque en el que después se llene de pretextos acusando a la izquierda mexicana y ahora también a la derecha de que estamos obstruyendo el inicio de su gobierno. Por eso firmamos el pacto. Pero decía un político priista, que amistad que no se refleja en el presupuesto, esa no es amistad, y evidentemente lo que estamos viendo es que Peña Nieto no tiene mucho compromiso con los pobres y tampoco tiene mucho compromiso con la educación. Solamente dos datos. En el presupuesto que se está analizando en la Cámara de Diputados, la cruzada contra el hambre tiene una reducción de 1.200 millones de pesos y la educación en general 900 millones de pesos, y por supuesto que preocupa en exceso que la educación indígena no tenga asignado un solo peso para su implementación y desarrollo. Revisando la ley de ingresos, por supuesto que no hay justificación para que se le dé este trato a los pobres de este país. ¿Y por qué no hay justificación? Porque estamos hablando de casi 4 billones de pesos de ingresos. Pero como siempre, se están priorizando los aspectos que no son los que realmente van a coadyuvar a que haya desarrollo en este país. La macroeconomía, Peña Nieto pretende mantenerla bien, pero para que el gobierno se le crea tiene que haber alimentos en todas las mesas de los mexicanos y de las mexicanas, y yo lo dudo mucho que con este tipo de acciones se den. ¿Quiénes son los afectados en la ley de ingresos? Nuevamente los más pobres. El impuesto sobre la renta se mantiene en un 30%. ¿Y quiénes son los grandes contribuyentes del ICR? Había una propuesta de que se disminuyera el 29%, pero parece que esa propuesta se va a desechar, no sé si para el próximo año o quizás hasta el próximo sexenio. Lo que ya se ha venido a reiterar aquí, el aumento gradual de las gasolinas. Pensábamos que efectivamente, como lo ha dicho aquí el senador Corral, más de un senador hizo su campaña política diciendo que al llegar al Senado de la República iba a impulsar que se eliminaran estos aumentos graduales de la gasolina que tanto perjudican al pueblo, porque no es cierto que perjudique a los que se vean beneficiados los más pobres, no es cierto. El transporte, al encarecerse, evidentemente se encarecen todos los productos que se mueven con el transporte, y revisemos cuáles son las comunidades más alejadas del país y las condiciones que tienen para llegar. Evidentemente se encarece todo lo que llega a estas comunidades más pobres. Peña Nieto ha dicho que va a continuar con esta política, pero no es responsabilidad de Peña Nieto, compañeras, compañeros, senadores, senadoras. Aquí hay 66 senadores de oposición,
y hay 62 senadores afines al gobierno. No va a ser responsabilidad de Peña Nieto, va a ser responsabilidad de nosotros si este asunto nuevamente se le carga al pueblo. Se habla de que se va a condonar, se implementará un programa de condonación de créditos fiscales antes del 1 de enero del 2007. Leía una nota de La Jornada y que habla de quiénes son los grandes beneficiarios. Aparecen bancos, grandes constructoras, transportistas, clubes de fútbol, una compañía editorial, 2 cadenas televisivas, siendo suspicaz, a lo mejor vamos a pensar que son las que todos aquí sabemos que insisten en que haya monopolio en ese asunto, un partido político, habría que ver cuál, consorcios de entretenimiento, comunicaciones, mineras, cerveceras, refresqueras, cementeras, telefónicas y otros grandes contribuyentes. Y lo más grave, el sistema de administración tributaria se niega a dar los nombres de estos beneficiarios. Por eso quería razonar mi voto, compañeras, compañeros. Por supuesto que hemos hecho un compromiso y en lo general vamos a votar por que esta ley de ingresos se apruebe, pero en lo particular, por supuesto que vamos a pedir una modificación en estos rubros que hemos señalado, porque no se vale que nuevamente sea el pueblo pobre el que pague las consecuencias de una política económica que solo beneficia a los que más tienen y los que menos tienen que sigan sumiéndose en la desesperanza y en el fondo del sufrimiento humano. Ojalá y el Senado de la República saque la casta y se imponga a una decisión que puede perjudicar a la mayoría del pueblo de México. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador don Fidel de Médicis Hidalgo. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, para hablar en contra. Gracias, señor presidente. Perdonen que me tarde en llegar hasta aquí, pero es que el diseño maravilloso del Senado nos hace perder horas. Pues tenemos que dar una vuelta y aparecer por aquí. Habría que preguntarle a los que aprobaron el diseño del Senado que nos expliquen qué fue lo que pasó. Yo estoy, diría, estupefacto. Es una buena palabra. Porque aquí no veo yo que haya una aprobación y un entusiasmo por esta ley, sino todo lo contrario. Es decir, ¿qué es lo que escuchamos aquí? Uno, Peña Nieto carece de astucia. Buena frase. Porque en su campaña dijo que iba a crecer al no sé cuánto y ahora no va a crecer. La consolidación se quedó en el aire. Estamos votando, dicen algunos, no voy a mencionar porque entonces se van a volver a subir todos por nombre, pero dice, estamos votando porque en 2 meses, sin excusa, se va a revisar esta falla, porque ahorita no la hay, lo de la consolidación y los costos fiscales y todo eso. O sea, estamos votando porque nos prometieron que se van a sentar a discutir lo que hoy no discutieron. Otra interesante explicación que no entendí si era a favor o en contra, aun cuando se dice que el voto será a favor, es que la presidencia o esta iniciativa o esta minuta que vamos a votar, ¿verdad?, mantiene los lineamientos de 12 años del Partido Acción Nacional, con toda claridad. Yo creo que sí lo oyeron allá los priistas, pero dicen que están copiando, los priistas están copiando, o sea, Peña Nieto,
lo que hicieron durante 12 años el Partido Acción Nacional. Muy interesante ese punto, espero que lo rebatan o nos digan algo. Y vuelve otra vez a surgir un tema que es constante. La estabilidad es lo que se busca fundamentalmente. Hasta una frase maravillosa dice: la estabilidad es prosperidad. ¿Qué les parece? La estabilidad es prosperidad. La estabilidad ha sido una gran desgracia de millones de mexicanos. ¿Qué es lo que necesitamos? Certidumbre para los mercados. Ahorita estamos en una situación en la globalización que lo que importa son los mercados. Vamos a mandarle un mensaje a los mercados. Pero si vemos las cifras de una no política, una nula política fiscal, una nula, no hay ingresos, ¿verdad? El mensaje que se está mandando no es a los mercados, el mensaje se lo están mandando a los pobres, a los que no tienen empleo, que son millones. Ese es el mensaje que debería ser el que mandáramos, no el mensaje a los mercados. Otro temas que recojo otra vez es inercial en efecto, pero es a partir de la estabilidad. Mentira que no se pueda combatir la pobreza con esta ley de ingresos. Bueno, pues hagan las cuentas, no alcanza para nada, es inercial, no se olviden. Pero haremos una reforma energética, hacendaria, sin duda alguna, lo vamos a hacer, ¿verdad? No vamos a detenernos, lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer. Otra vez el compromiso de que esto sí se va a hacer dentro de poco. Alguien dijo 2 meses, otro no puso fecha. Todos queremos menos pobreza y menos desigualdad. Este instrumento no sirve para eso, es mantener el camino a la pobreza y a la desigualdad, siendo México uno de los países más desiguales del mundo. Pero no vamos a hacer la reforma ahora, la vamos a hacer después. Créanme que la vamos a hacer después. Aquí se defiende el pacto. No desprestigiemos los pactos, dice por ahí otro orador. Pero no lo estamos desprestigiando nosotros, ¿verdad? Se está desprestigiando porque esas medidas que son parte de este maravilloso pacto que va a resolver todos los problemas del país, pues resulta que lo ves en el instrumento para hacerlo, pues no hay nada. Esto, olvídense del pacto, ya lo dije, pero no los desprestigiemos. Bueno, hagan honor a las firmas que se han puesto en ese pacto. Un pacto que, de pasadita les digo, está lleno de plagios, porque quien planteó la mitad de los temas sociales, que no los tenía Peña Nieto en su campaña, sino hasta que se vio que se le estaba rebasando, se empezó a robar los temas sociales de Andrés Manuel López Obrador. Y ahí están los libros y ahí están los discursos, para ser concretos. Es un plagio el pacto. Pero en el planteamiento, en las fotos, en todo lo mediático que ha sido maravilloso, bueno, faltaba menos con esa capacidad de diseñar escenarios, ahí no se cumple. En la foto sí, en la imagen sí, en la realidad ya lo estamos viendo. Otras joyas o perlas que aquí se han esparcido con la gran sabiduría que nos caracteriza a todos los senadores y senadoras. Dice, una frase que también se usa mucho, se las recuerdo: que le vaya bien al gobierno porque así le irá bien a México. ¿No lo oímos hace un ratito? Señor senador, informo que su tiempo ha concluido. Pero Gracias. eso no es cierto, Le puede ir muy bien a un gobierno y muy mal a México, y ahí están las pruebas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que quienes van a votar, pues no están de acuerdo con lo que van a votar.
Entonces yo digo, eso es una incongruencia de verdad. ¿Qué compromiso podemos tener si salimos y decimos esto no sirve, esto no va a combatir la pobreza, esto es una simulación, es un tiradero, dicen por ahí, ¿verdad?, con esos mensajes y enojos por las críticas que hace el PRI al PAN, ¿verdad? Pero les copian todo, ya lo dijeron, aquí están en silencio. Todos se los han copiado al PAN, 12 años de plagio, ahora la política económica se plagia también. Entonces lo que yo veo es que aquí en realidad, entre los que no lo han leído, y hay suficientes pruebas aquí en la tribuna, y los que critican, pues yo creo que hagan sus cuentas, deberíamos de tener un voto en contra, deberíamos de tener un voto en contra, salvo esos compromisos por encima de un contenido que debería desecharse. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador don Manuel Bartlett Díaz. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Francisco Domínguez Servién, del Partido Acción Nacional en PRO. Con su permiso, señor presidente, coincido con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, donde los miembros que integramos la Comisión de Hacienda hemos estado trabajando fuerte sobre esta ley de ingresos. Tan solo ayer estuvimos encerrados discutiendo, debatiendo esta ley por casi prácticamente 5 horas. El grupo parlamentario del PAN consideramos que esta ley de ingresos, que hoy seguramente será aprobada, cumple plenamente con condiciones de prudencia, responsabilidad, estabilidad de las finanzas públicas. Con lo que plantea la Secretaría de Hacienda de tener un crecimiento para el año 2013 de arriba del 3%, es porque estas consideraciones siempre fueron observadas por los dos gobiernos panistas. Veamos nada más el cierre del 2011 y el cierre del 2012 con un crecimiento económico para nuestro país de casi 3.6%. Por lo anterior, y a pesar del poco tiempo, considero sí disponible para la discusión y debatir, consideramos que es adecuada esta ley de ingresos. Y los senadores de la República tenemos la obligación de darle al Ejecutivo una ley de ingresos para ahora sí, con lo que plantearon en campaña, le respondan a lo que tanto nos criticaron, que le respondan a la pobreza de este país, que le respondan a la gente del campo de este país, que le respondan a la educación de este país. Y así, como lo dije el 1 de diciembre, ahí está la confianza, pero no un cheque en blanco. Por supuesto, también pensamos que hay aspectos que hay que mejorar y buscaremos haciéndolo en posteriores ejercicios fiscales. Sabemos que el Ejecutivo pronto presentará una reforma hacendaria. Ahí estaremos puntuales, discutiremos si vamos con esa reforma o hasta dónde vamos con esa reforma para poder discutir los siguientes ejercicios fiscales. En materia de ingresos públicos, buscaremos que sean más eficientes en el planteamiento, que por supuesto no hay que estudiar 2 días ni 24 horas, sino tan solo observar la ley de ingresos, donde se observa 11% de recaudación más del IVA, sin subir el impuesto al valor agregado.
Y la pregunta es, ¿cómo piensan hacer de captar 11% más de IVA para el ejercicio fiscal 2011? Pues claro, porque dejamos los gobiernos de Acción Nacional bases recaudatorias que ampliaron y mejoraron la eficiencia fiscal en este país, y por supuesto las bases sentadas estarán para que paguen 11% más de lo que prevé captar la Secretaría de Hacienda para este ejercicio 2011. Desde mi punto de vista, los impuestos nunca deben de ser un lastre para la inversión, sino para el crecimiento que necesita la infraestructura de este país, para el crecimiento de la economía que se vea reflejada en los bolsillos de las mexicanas y de los mexicanos. Así que en materia de gasto estaremos observando, estaremos vigilando, buscaremos que el gobierno federal lo haga de una forma eficiente, que sea equitativo en todos los sectores sociales de este país y dirigido siempre a los más necesitados de este país, y que sea verdaderamente lo que plantearon, y que estén observando y escuchando a los grupos parlamentarios que no están en el gobierno de sus posicionamientos en materias económicas y sociales, y sean sumadas, porque esta tribuna será usada una y otra vez para saber que es eficiente el gasto del gobierno federal, que recién empieza y que es su primera ley de ingresos, y por supuesto de aquí pasará a los diputados para su presupuesto. Por lo tanto, votará el Partido Acción Nacional a favor de esta ley de ingresos, sin darles, nuevamente lo repito, un cheque en blanco. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Francisco Domínguez. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática, para razonar su voto. En el uso de la palabra, señor senador. Para razonar. Muchas gracias, senador presidente. Vengo a fundamentar mi voto en contra del proyecto de ley de ingresos del gobierno federal para el año 2013. Pero antes, en mi carácter de presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, quiero señalarle al senador Javier Corral que en el caso específico de nuestra comisión cumplimos puntualmente con la instrucción que la mesa directiva giró a la comisión al turnar a Comisiones Unidas la minuta de la Cámara de Diputados. Se turnó el día de ayer la Comisión de Hacienda, que es la primera de turno, lleva mano en la emisión del dictamen, y hoy instalamos las Comisiones Unidas de manera puntual con quórum de ambas comisiones, y quiero decir que se agotó la discusión en lo general, y si duró tan poco la sesión fue porque las distintas fracciones parlamentarias no solamente se reservaron la discusión en lo particular para el Pleno, sino que agotaron desde el día de ayer, en particular la Comisión de Hacienda, la discusión en lo general. Por supuesto que, estando en contra, tengo muchas observaciones, y no vengo a darle satisfacción al senador Blázquez. Creo que cada quien debe asumir plenamente sus responsabilidades y sus votos sin exhorto. Y me gusta más cuando no asumen una votación y viene a defenderla aquí, no vota en silencio, se abstiene en silencio. Es mejor que todos vengamos aquí a fundamentar el porqué. Y evidentemente estoy en contra también por congruencia, como lo he hecho en las legislaturas anteriores, particularmente en la Cámara de Diputados, porque estoy convencido de que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación son los instrumentos fundamentales de la política económica que de manera muy nítida demuestran la orientación y las prioridades de los distintos gobiernos. Y yo no comparto el que esta sea una ley inercial. Yo creo que más bien estamos hablando
de la continuidad de una política económica que lamentablemente en los últimos años no solamente no ha dado respuesta a las necesidades de crecimiento económico de nuestro país, sino que fundamentalmente ha alentado la concentración del ingreso e incrementado la desigualdad. Coincido con algunos de los señalamientos que incluso se han hecho a favor, que no me explico cómo se dan a favor cuando son totalmente en contra. El caso del senador Héctor Larios, que viene a ser crítico de esta simulación del famoso déficit cero, que en realidad no es sino el encubrimiento de una operación contable que no toma en consideración el endeudamiento que implica el financiamiento y el gasto de inversión en Pemex, que implica en sí mismo un déficit del 2%, que sumados al endeudamiento del IPAB, de la Comisión Federal de Electricidad y de otros organismos, va a significar un déficit del 2.4%. Y quieren cubrir estos déficits de manera desafortunada. De nueva cuenta, cargarle al contribuyente en los pagos de derechos y servicios, como es el caso de mantener esta lógica del gasolinazo, que solamente va a poder subsanar un déficit de 200,000 millones de pesos, manteniendo en la ley de ingresos un conjunto de privilegios fiscales que dañan severamente no solamente los ingresos tributarios, sino la disponibilidad de recursos para el desarrollo del país. Es el caso de los créditos fiscales que se mantienen, que van a representar para el 2013, de acuerdo a este proyecto de ley, una pérdida de 698,000 millones de pesos que se dejarán de pagar al fisco. O es el caso de los gastos fiscales que por evasiones del impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado significarán una pérdida de alrededor de 590,000 millones de pesos. Y la verdad que ese es el problema de fondo de la discusión que sí estamos dando. Yo sí leí tanto la minuta como el proyecto de dictamen, y aquí están acreditados estos datos, junto con otros más, como lo señaló aquí el senador Mario Delgado, respecto al recorte en lo que son gastos para el desarrollo de la investigación tecnológica en el caso de Pemex, donde se trasladan 5,000 millones de pesos a CONACYT, fundamentalmente para justificar un compromiso político electoral, en el sentido de que se va acercando el presupuesto federal a garantizar por lo menos el 1% del PIB dedicado a ciencia y tecnología. Yo por eso quisiera tomarle la palabra al senador Penchina. Tenemos que entrar a la discusión de fondo. Tenemos que romper esta continuidad que ustedes llaman inercia de una política fiscal que mantiene privilegios fiscales sin lograr un cambio de fondo. Discutamos cómo, a pesar de estas medidas, México sigue siendo uno de los países con menores ingresos tributarios en el mundo, en donde existen regímenes de excepción que favorecen a unos cuantos y concentran el ingreso, en donde se llega al extremo de no cobrar las transacciones en la bolsa y que induce a una economía petrolizada donde se abusa de los excedentes en función del debilitamiento de la capacidad de inversión y desarrollo de la empresa estratégica más importante, que es Petróleos Mexicanos. Por eso, mi voto en contra. Por supuesto, no me gustan los tiempos de discusión tan rápidos, pero no podemos nosotros dejar a un lado una definición puntual en donde se le vuelve a cagar la mano a la inmensa mayoría de los mexicanos a costa de mantener los privilegios de unos cuantos. Muchas gracias. Gracias, señor senador Alejandro Encina Rodríguez. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Cavazos Lerma, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar en pro del dictamen. Con su venia, ciudadano presidente, compañeras y compañeros. Vamos a votar a favor de la ley de ingresos porque entendemos que es una ley de transición.
Y para entender que es una ley de transición, tenemos que entender en qué momento se aprueba y en qué proceso se aprueba. Porque es parte de un proceso. La naturaleza de la ley de ingresos no es definir los criterios generales de política. Al contrario, los criterios generales de política definen la ley de ingresos. Y es una ley de ingresos, no es un presupuesto de egresos. Es una ley para financiar el desarrollo. El desarrollo, que es sujeto de un plan, tiene una manifestación anual en el presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos, por ley, se discute en la Cámara de Diputados. Nos hubiera gustado también que fuera una facultad de la Cámara de Senadores para ver los objetivos, las metas, el diagnóstico, los programas, los proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta ley de ingresos, repito, en medio de un proceso, tiene que ver con 5 compromisos de campaña que se convirtieron en 5 ejes rectores de gobierno. Es el compromiso con la seguridad, el compromiso con el empleo, el compromiso con la disminución de la pobreza y de la desigualdad, el compromiso con la educación de calidad y el compromiso con una diplomacia innovadora que aumente el prestigio de México en el exterior. Estos 5 ejes rectores se acompañan de 13 primeras decisiones del Ejecutivo Federal. Son las 13 primeras decisiones, no son todas las decisiones, porque como bien se dijo en el discurso de toma de protesta de Enrique Peña Nieto, habrá otras decisiones que están esperando acuerdos, pactos, convenios con las principales fuerzas políticas del país. Al día siguiente se firma el pacto que contiene cerca de 100 decisiones, compromisos que involucran a todas las fuerzas políticas. Ya en la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda hizo un resumen, hizo un repaso de cómo la ley de ingresos y el presupuesto de egresos avanzan en estos 5 compromisos y en cada una de las 13 decisiones. Y ahí viene cómo se avanza en el programa para la prevención del delito, cómo se avanza en la pensión de 65 y más, cómo se avanza en el seguro para las jefas de familia, mientras seguimos avanzando en 3 reformas fundamentales, íntimamente relacionadas con estos compromisos. Primero, la reforma hacendaria. ¿Por qué no discutimos aquí los problemas que aquí se han mencionado? ¿Por qué no discutimos el impuesto a los refrescos, el impuesto al tabaco? ¿Por qué no discutimos los fondos de inversión para tal y tal proyecto? Porque no queremos incurrir en una serie de parches que aborten el propósito fundamental de tener una reforma hacendaria integral. ¿Qué quiere decir? Primero, una reforma fiscal, es decir, que ve solamente la parte del ingreso, sean tributarios o no tributarios, sean impuestos, productos, aprovechamientos, etcétera. Segundo, una reforma al gasto. Tercero, una reforma a la deuda, al sistema crediticio. Cuarto,
una reforma al federalismo fiscal. Y por eso invitamos a todos a que muchos de los planteamientos que aquí se han hecho y que se hicieron en la Comisión de Hacienda los veamos en la discusión a fondo de esta reforma hacendaria. Y repito, reforma hacendaria integral, no reforma de parches. Los invitamos a todos a que con la misma claridad, con el mismo interés, con la misma pasión, nos presentemos a todos estos foros de consulta para configurar y darle rostro y perfil a esta reforma hacendaria integral que está íntimamente comunicada con una ley o reforma energética que pasa por el régimen fiscal de Pemex. De manera que la reforma hacendaria integral, que incluye la reforma fiscal, se vincula con la reforma energética que busca resolver estos problemas que aquí se planteaban de la eficiencia de Pemex, la eficiencia de la Comisión Federal de Electricidad, que son los mejores instrumentos para disminuir las tarifas de luz y para tratar con el tema del subsidio a las gasolinas. Agradezco su atención y quedamos emplazados todos para cumplirle a México, para que a todos nos vaya bien, para que todos estemos bien y seguros. Muchas gracias. Gracias, señor senador don Manuel Cavazos Lerma. El señor senador Roberto Gil está pidiendo la palabra para ello. Se le concede el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias y con su venia, señor presidente. Senadoras y senadores, vengo a razonar el voto que en unos momentos más emitiré en relación con el dictamen que han formulado las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos. Porque más allá del tiempo del procesamiento parlamentario, que siempre va a ser deseable en el Parlamento tener más tiempo para razonar colectivamente las decisiones que vamos a tomar. Y el tiempo nunca debe ser sacrificado en aras de posiciones particulares, sino sobre todo invertido con el propósito de informar la conciencia individual y colectiva de las decisiones que aquí tomaremos. Porque también es cierto que en el Parlamento la responsabilidad principal es debatir. La función de la política es evitar la amnesia y evitar que sea gratuita la incongruencia. Precisamente por eso en este momento tenemos que señalar algunas cuestiones relacionadas con las decisiones que vamos a tomar. En una discusión serena, cuidadosa, responsable, pero también política. Porque esa discusión y ese debate no es equivalente a obstrucción. Discutir, fijar posición y asumir responsabilidades no frente al Senado, no frente al Congreso mexicano, sino frente a los ciudadanos, no significa un dique a un gobierno, sino la mínima y más básica de las funciones y obligaciones de los parlamentarios. Y menos cuando no hay nada que ocultar. Si tenemos la conciencia política tranquila de lo que vamos a votar, no debiéramos evadir esa discusión y esa reflexión. Y nosotros en Acción Nacional vamos a apoyar y hemos apoyado en la comisión este dictamen, votaremos a favor en lo general, en lo particular de ella, por una simple y sencilla razón. Es justamente las políticas que hemos estado impulsando de responsabilidad hacendaria en los últimos años, porque debemos decir que en el paquete económico que ha sido presentado por el gobierno actual no hay ninguna variación. Hoy pueden proponerse reducción del déficit presupuestario porque en los últimos años hemos aumentado sensiblemente la recaudación.
Hoy hay un entorno de estabilidad económica en el país que permite ofrecer, con las simulaciones que ya se han dicho en este momento y en este debate, ofrecer el equilibrio presupuestario que, por cierto, tal y como establece la ley. Y vamos a votar este dictamen porque no somos la oposición, no somos la fuerza política que renuncia a defender las políticas que pretende que se voten. Aquí algunos han dejado un largo y sonoro silencio en relación con la política de precios y el deslizamiento al subsidio a las gasolinas. Por cierto, ese silencio era ruido estridente en la legislatura anterior, no solamente en los plenos camarales, sino también en las elecciones locales y en las elecciones federales. Buena fortuna que por fin hayan recapacitado su posición. Es una verdadera lástima que no estén hoy aquí defendiendo ese cambio de posición, justificando su nueva posición y sobre todo haciendo compromisos de informar con total transparencia la manera en la que ahora van a acometer esa política. Tampoco somos la oposición que pedimos un oficio nocturno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evadir las decisiones tributarias que es necesario tomar, sobre todo en una circunstancia adversa. No somos la oposición, la fuerza política que cancelamos el diálogo frente a las declaraciones de una dirigencia que lastiman a nuestro partido. Si esa fuerza política fuéramos, hoy no estaríamos contribuyendo a esta decisión, dado los recientes pronunciamientos de algunos dirigentes partidarios del hoy partido en el gobierno. Tampoco somos la oposición y la fuerza política. No somos la fuerza política que condicionamos nuestros votos en el Parlamento a cambio de que los partidos no tomen decisiones electorales. No somos los que confundimos la responsabilidad del paquete económico con el genuino y absoluta libertad de los partidos políticos de tomar las decisiones electorales que más les convengan. Somos una fuerza parlamentaria que asumimos nuestras responsabilidades frente a la República. Como gobierno debo recordar que generamos las condiciones para que a partir del diálogo y la negociación tuviéramos presupuestos y leyes de ingresos en cada uno de los ejercicios fiscales. Fuimos respetuosos de las divergencias, fuimos respetuosos de las posiciones de otros partidos y fuimos absolutamente cuidadosos en aceptar que otras fuerzas políticas pueden tener parte de razón en la decisión que se habrá de tomar. Hoy, el partido en el gobierno ha dejado mucho que desear. Y ha dejado mucho que desear porque no ha dado explicaciones, no ha asumido sus responsabilidades y porque difícilmente está generando las condiciones para que el diálogo político y los compromisos que se han suscrito en el pacto se concluyan con sentido de responsabilidad. Y así como hoy defendemos con honor, con lealtad a la República y con sentido de bien todas y cada una de las posiciones que como gobierno teníamos que asumir, por muy costoso que electoralmente fuesen esas posiciones, hoy asumimos nuestro deber como oposición de contribuir a la responsabilidad hacendaria y presupuestal. Votamos a favor por convicción. No tenemos derecho, amigas y amigos, a emular de otros lo que mucho le ha dañado a México. Muchas gracias. Gracias.